no me echa para nosotros. Bueno, desde la base también llegaron en helicópteros la gente del ESMAD y entró por el puente del Peñal y la arremetió contra la gente. Los primeros que tuvieron actos o acciones violentas en contra de la gente fue el Estado, ¿no? En ese momento no está en el país el presidente Santos, sino que él deja encargado al ministro de Agricultura Irragorri. Recuerden que este país es de familias, dueños de este país. Ese señor es del Cauca y tiene su familia acciones en los ingenios azucareros del Valle. Las únicas tractomulas que pudieron pasar de las 3.500 fueron casi 50-100, ¿no? Aún por encima de un decreto que hubo que había toque de queda. Pero esta empresa que transportaba ese tipo de mercancía justamente era de los ingenios, justamente era de esa familia y justamente ese señor en encargatura es el que nos manda el ESMAD a nosotros. O sea que todo esto también tiene un propósito político, ¿no? O sea, no solamente la economía por sí sola, sino que también tiene un alto grado de articulación con las voluntades y las decisiones que se toman en el país. Después de todo eso, pues la gente ya vio que era en serio y día a día nosotros, en medio de nuestra naturaleza de protegernos y cuidarnos, empezamos a generar otras estrategias. La primera es cómo vamos a comer, ¿no? Y teníamos un principio humanitario, era dejar entrar la comida como movimiento cívico. Y como decisión política local dijeron no, ni la comida ni el gas entran. Esa decisión no la tomaron nadie de los que organizaban, ni el pueblo tomó esa decisión. Entonces ya empezamos a quedarnos sin comida. Aún estábamos en un momento tan prevenidos que de pronto nos quitaban la energía y nos empezaban a matar a nosotros. Y estamos pendientes también de eso, porque cualquier cosa podía pasar, ¿no? Empezamos a generar como todo estaba cerrado, entonces hablamos con la iglesia para que los bancos de alimentos en Cali y en otras partes nos mandaran comida. ¿Cómo se iban a negar a que nos trajeran la comida a la iglesia? Entonces empezamos a generar eso. Lo otro fue la comunicación. Había una red que entró a la Comuna 6, la carretera la une también a otras comunas, y son más de 15 kilómetros de vía. Entonces había una sola persona encargada de hay otros seminarios también, eran unas personas que nos decían cuántas tractomulas van a pasar y cómo se iban a mover, pero nosotros nunca los conocimos. Es decir, teníamos unos teléfonos con unos aliados también de la comunidad que nunca los vimos hasta el día de hoy, ¿no? La comunicación para nosotros fue importante. Cuando vino la arremetida, también vino esta gente que se hace llamar grupos, no sé, ustedes saben más que yo para no comprometerme más, al lado del ESMAD, que eran unas personas de negro armadas, y sí dispararon en contra de los jóvenes que estaban defendiendo el territorio, y las mujeres cumplieron un papel muy importante, las mujeres señoras de edad, porque cuando llegaron los otros jóvenes a ayudar a los heridos, lo primero que dieron esa gente de negro, estaban con pasamontañas y con el arma en la mano, junto con los del ESMAD. Nadie los recoja. El que los recoja lo vamos a matar aquí, ¿no? Porque ustedes son un estorbo. Y vino una señora y ellos decían, bueno, van a tener que matar a todos, porque eso muchos lo van para clínica. Y allá ellos iban a la clínica, a amedrentarlos, intimidar a esa familia. Todo eso se vivió en el paro. Todo eso era una lucha no solamente de la gente que estaba en la calle, Marilena que coordinó la vía interna alterna del culto de Isla de la Paz, Delcy que estaba ahí, los presidentes de Junta, los jóvenes, las señoras que nos cocinaban, toda la gente, sino que también era una lucha en ese cuerpo diplomático que yo le llamo, que son las 14 personas que hoy nos representan en el comité ejecutivo, porque mientras ellos estaban dialogando con el gobierno nacional en un famoso de la ciudad, nosotros estábamos en la calle recibiendo los golpes y preguntándonos, por Dios, vivir con dignidad, esto es lo que nos cuesta para este país.
Después, producto de los gases, del gas pimienta, del gas lacrimógeno, de los helicópteros que nos alumbraban en las madrugadas, de las tanquetas con agua, de los barriles de goma que nos tiraron, de todo eso, que también fueron afectados muchos niños y niñas. Los adultos hablábamos, porque la carretera, las 24 horas del día había gente que no sabía, ¿no? La gente nunca se acostaba. Y nunca se acostaba, ¿por qué? Porque siempre se rotaban, habían 3 turnos, entonces siempre estábamos ocupando la vida. Vino una amiga, Dani Ramírez, ahora está trabajando para la Comisión de la Verdad, vive aquí en Bogotá. Me dice: Marilena, ¿cómo estás? Yo bastante afectada, pero con una fortaleza, y aquí, acompañando a la gente. Yo también vivo en la Comuna 6. Entonces ella me dijo: aquí hay una amiga, Liliana, y Liliana es artista y quiere saber cómo puede ayudar a Liliana, le tuvo que vivir en paro. Yo le decía mucho, los adultos hablamos, oramos, nos abrazamos, lloramos, ayudamos, pero me preocupa mucho los niños, porque con los niños no tenemos esa facilidad de rodearnos. Todo está cerrado, pero podemos hacer lo posible por lo que ella pide, hacer un taller artístico para los niños. Pues yo no sé mucho de esto, Liliana sabe más, pero yo sí quiero que ellos se expresen a través de lo que puedan dibujar o hacer. Nos encontramos con Liliana, venía de una gaseada yo horrible cuando me encuentro con Liliana, y les conté un poquito de lo que se quería hacer con los niños. Hubo siempre un grupo de comerciantes en la clandestinidad también ayudándonos, y fuimos a conseguir lo que se requería para este taller. Liliana me pregunta: ¿cuántos niños son? Yo le dije: yo he visto como unos 30, 35 niños por ahí que de vez en cuando se asoman, están después de eso, y ella ya organiza junto con Dani un taller para los niños, y resulta que no fueron 35, ¿no? Como 100, 120, una cantidad, una locura, y empezamos a hacer este taller. El 6 de junio se firma un acuerdo con el Gobierno Nacional a través de un pliego de soluciones. Siempre hablamos de soluciones, no de peticiones. Alrededor de 9 mesas temáticas. Esas mesas son salud, educación, mesa ambiental, empleo y productividad, mesa de derechos humanos, acceso a la justicia y víctimas, ¿qué otra mesa? Territorio. Esas son básicamente las mesas. Luego de eso, el paro se dice que está suspendido, y ha habido una débil voluntad local. El paro se hizo a nivel nacional, pero departamental y local hay un cacicazgo que nos tiene súper tristes por la lentitud en el cumplimiento de la solicitud que se hizo con el Gobierno Nacional. Sin embargo, hoy podemos decir que en Buenaventura ya no nos sorprende un ministro, porque hemos sido muy buenos anfitriones nosotros. Siempre tenemos un alto grado de solidaridad con la gente. Cuando llegaba, siempre se le tenía el agostino, el ajillo ahí, porque llegó el doctor o la doctora. Ahora no. Y ahora no porque no seamos amables, ahora no porque ya nos vemos como iguales. Y solamente se puede negociar cuando uno da al otro como igual, con las mismas necesidades, afectos, espiritualidades, con la misma humanidad. Así que hoy nos podemos sentar nosotros y decir: vamos a tener un plan decenal de cultura a 10 años. Es el único municipio distrito, ¿no?, que lo tiene, fuera de Bogotá, Cali y otras zonas del país. Eso es lo que tengo para decirles. Que nosotros estamos todavía siendo activistas dentro del territorio, y gracias a este encuentro que nosotros tuvimos, y lo explicará más adelante Liliana, creamos el grupo Archivo y Memoria de la Comuna 6. Es el único que hay en Buenaventura en este momento,
y en eso sí tienen que ver muchísimo Alejandro, que nos abrió las puertas del Museo de la Tertulia para contar, hoy que estamos aquí y que ustedes a buena voluntad asistieron a este llamado, a Oscar, a Liliana y también a nuestro referente Don Temes, que gracias a él y su firme voluntad de que conocieran, ya que pasáramos de la Comuna 6 a Buenaventura y a nivel nacional, para que conocieran esta lucha de la defensa por el territorio en contra del despojo territorial. Vamos a escuchar en voz de Don Temes, aparte de la conversa que se hizo el 19 de noviembre, que él es asesinado el 27 de enero del 2018 y no se alcanzó él mismo a escuchar. Gracias. Primero viví en el barrio El Porvenir y después de varios años, pues mis padres nos trasladamos acá al barrio El Oriente. Antes del barrio El Oriente, pues todo esto era selva. Barrio de La Paz está ubicado exactamente al margen izquierda, viniendo de la isla de Cacajal, o sea, del centro de la ciudad hacia el continente. Sectores donde han sido marginados, estigmatizados y discriminados por la clase política de Buenaventura y, por qué no decirlo, de la clase dominante de Buenaventura. Esto era una selva totalmente. Nuestros ancestros llegaron provenientes de diferentes regiones del Pacífico, zonas rurales, corregimientos, ríos, veredas de nuestros municipios. Algunos venidos por la violencia, otros venidos con el objetivo de dar un futuro mejor a sus hijos en el campo del estudio y buscando un desarrollo o un bienestar mejor para sus hijos. Y ese es uno de los ejemplos de quien le habla, Temístocles. Fue la razón por la cual pues mis padres llegaron. Debo hacerles saber que antes de ser Barrio Oriente, todo este sector era conocido como el Aguacatico. Todo este sector estaba compuesto de fincas, de colonos nativos ancestrales, personas amantes de la naturaleza que no querían desprenderse de su cultura, de sus costumbres, de la agricultura, que vivieron en sus regiones, en el Chocó, en Yurumangui, en Cajambre, en Naya y otras regiones del Pacífico, quisieron continuar con su ejercicio. Igual donde aquí en este sector se ubicaron diferentes nativos, entre ellos, me recuerdo de niño, pues estaba aquí el señor Juan Reyes, que estaba ubicado exactamente hacia al frente donde estamos, al estero. Todos estos espacios del sector lo tenía para agricultura, para quema de carbón natural de madera. Vivía esta profesión, quemaba el carbón, utilizaba los bultos de carbón y los sacaba en canoa para llevarlo allá a las galerías. En ese entonces la galería más presta y más precisa por la comunicación con el mar era la galería de Pueblo Nuevo. También pues existía aquí el señor José Los Santos Caicedo, conocido como Chifirí, que hace más o menos unos 50 años murió. También conocí como nativos ancestrales al señor Salustiano, conocido como el Zapatero. También conocí a la señora Gabriela Chávez, también la conocí, que eran los que trabajaban en estas tierras. Al señor, mi padre, Juan Evangelista Machado, a la señora Séfora Asprilla y su esposo Juan Velázquez, conocido como Juan Gallo. Conocí a la familia Magín, conocí a la familia Jaramillo, que eran los que tenían hectárea y hectárea para cultivar, porque nosotros nos acostumbramos a conjugar la actividad de agricultura con otras actividades, la pesca, porque este sector era un remanso de peces. Aquí era donde más se pescaba, porque Buenaventura, nosotros aquí en el casco urbano se divide en dos esteros.
Estero San Antonio, que queda a espalda de nosotros, hacia el lado del puente del Piñal, hacia allá, y Estero Aguacatico, que es aquí donde estamos nosotros ubicados. Este era uno de los sectores donde más peces se sacaban. Entonces la gente aquí practicaba el ejercicio de la agricultura, la combinaban para buscar sus alimentos a través de la pesca, también la minería artesanal con batea, también se cazaban muchos animales acá, como le decía al comienzo, también se retroalimentaban de la venta de madera, y así, ya la gente, a medida que fueron llegando la gente, se fueron ubicando en lo que es el barrio Oriente. Poco a poco se fue poblando hasta que en el año 1973 ya había bastante familia, ya empezaban a entrar algunos políticos y a aconsejar a la gente que se organizaran. La personalidad jurídica del barrio del Oriente se adquirió el 7 de mayo de 1973. El primer presidente de Junta de Acción Comunal que tuvimos en el barrio del Oriente, ya que todo esto donde estamos era el Oriente, todo esto era un solo barrio, ¿sí? Se llamaba Juan Velázquez, conocido como Juan Gallo. Vivía en este sector a mano derecha saliendo con su esposa Séfora Prilla, y el Oriente llegaba hasta la línea férrea, ¿ya? En ese entonces mi papá era el fiscal y así, bueno, se formó la Junta de Acciones Comunales. La comunidad era muy cívica, ¿sí? Los jóvenes de ese entonces eran muy cívicos, eran dados al desarrollo pero unidos. Se practicaba mucho la mingas. La minga es un conjunto de vecinos, de amigos, de moradores del mismo sector que se unifican con el fin de hacer una actividad en busca de un bienestar, un desarrollo de la misma comunidad. Un domingo como hoy ya estaba programado, por ejemplo, para iniciar a abrir las calles. Desde la línea férrea donde ustedes pasaron frente al seminario, de esa calle fue abierta a pica, a pala, a barretona, a asadón de las mismas comunidades. Ya la gente fue buscando cómo solucionar el problema de los servicios públicos. La energía, nuestros ancestros la traían de afuera, de los sectores donde queda la línea férrea, desde ahí se traía. Las mismas comunidades hacían actividades, bingo, que rifa, y bueno, y reunían algunos recursos económicos para comprar cable. La misma comunidad cortaban los postes de madera de acá, de este sector, porque era todo un bosque. Y la misma comunidad empezó a postear según el trazado de la calle para traer la energía. Teníamos muchos problemas que en ese entonces, pues, como era cerca de 1 kilómetro de distancia, pues la energía llegaba muy deficiente. La condición era que solamente por casa se debía alumbrar con un bombillo. El bombillo era como una velita, porque pues un cable que era delgado para varias casas, que eran ya 40, 50 o 100 casas, no era suficiente. Entonces solamente daba como para un bombillo. Nadie podía que compró un televisor, porque en ese entonces pues el televisor, si existía, era blanco y negro, y el que tenía un televisor era un estrato ya 3 o para allá, porque uno como niño pues iba a ver televisor ante el vecino al que mejor estaba, y muchas veces estaba uno en el andén, en la puerta, desde ahí uno a mirar la televisión, y era blanco y negro, porque tener televisor en ese entonces pues eso era un orgullo. Pues tener nevera, pues ¿para qué se dice? ¿Sí? Si en ese entonces pues los alimentos, nuestros ancestros utilizaban unos espacios de cajones que hacían de madera, con puerta y todo con llave, y ahí metían la ropa, que la rata o los granos, porque la rata no y lo guardaban allí. Esa era la nevera, ¿sí? La carne muchas veces se enterraba con sal, se le echaba sal y se enterraba para que se conservara, porque pues hablar de nevera en ese entonces pues era una odisea. Pues los medios de comunicación más propicios era el radio. Sí, el radio era la razón pues de comunicación. Uno en ese entonces pues no tener un radio, eso era sinónimo de pobreza, porque la gente vivía muy comunicada. Trataba de tener su radio de pila, eran de pila, porque de energía pues no existía. Ya pues esa energía no les daba ni para un radio y todo.
a veces se robaban el cable, la CBC, que en ese entonces no existía la ESA, la CBC mandaba a cortar la energía y se llevaban sus cables, los cables de la comunidad que éramos comprados, y otra vez la comunidad tenía que empezar a hacer nuevamente actividad para volver a comprar cables para hacer lo mismo. Así también fue para el agua. El agua, nosotros para lavar la ropa teníamos que ir allá donde queda cerca del seminario. No sé si ustedes conocieron el seminario. De aquí la comunidad es nuestra, tenemos que ir a cargar el agua, a bañar allá al seminario, o las mujeres ir a lavar la ropa allá. La verdad fue que era una peripecia, vivíamos invadidos de culebras, las culebras nos metían a las casas, ¿sí? Zancudo, ¿para qué se decía? Ején, pues esos bichos eran cuando más se daban acá. Los que vivíamos acá eran las personas que estaban por debajo del estrato 1, porque la mayoría de la gente pues eran provenientes de las zonas rurales, ¿sí? Y llegaban acá a hacer su casita. Y bueno, en ese entonces pues la Junta de Acción Comunal, que era que lideraba. Bueno, vamos a parar la grabación de Don Temis en este punto. La grabación está disponible en la página del Instituto Goethe, que fue junto con el Museo de la Tertulia quienes apoyaron el proyecto durante Carretera al Mar. Entre las fotografías que les estábamos mostrando, pudieron ver pues un poco cómo es el territorio. Esto que ven ahí es el puente del Oriente, y esa vía es la vía la vía interna alterna. Esa vía, como les contaba María Elena, fue una de las violencias que, digamos, partía del Estado y que afectó a estas comunidades. Decimos violencias porque en Buenaventura hay un concepto que es muy interesante que manejan los líderes y lideresas y las organizaciones, que es la idea de víctimas del desarrollo, porque finalmente ellos allá están siendo afectados por unas visiones de desarrollo propuestas desde el Estado y desde los privados que se benefician de la actividad portuaria. Entonces, en Buenaventura hay en este momento 20 macroproyectos de ampliación portuaria que implican tanto terminales para llegadas de buques como zonas de bodegaje de containers y también, digamos, aeropuertos de carga. Bueno, esto no solamente afecta a las comunidades que de alguna manera le estorban a ese plan, que incluso se llama Master Plan, que es un plan de inversión extranjera sobre el territorio de Buenaventura, sino que también le afecta al medio ambiente. Entonces, muchos de estos proyectos están montados sobre territorios que son reserva marítima o reserva de ecosistemas de manglar, y también pues donde las comunidades tienen un modo de vida sostenible. Entonces, esta vía, cuando la plantearon los del Invías, esto era un territorio que, como les explicaban Delcy y María Elena, ellos tienen, en general, las comunidades negras y las comunidades indígenas tienen una relación campo-poblado. Entonces, el estero está aquí, a la izquierda de este puente, y es, digamos, un lugar donde las comunidades pescaban, donde las comunidades podían, digamos, ir directamente al mar, se conectaban con todas las quebradas, y entonces había pues también unas formas de transporte y de comunicación que eran fluviales y marítimas. Parte de las denuncias que hacen las organizaciones en Buenaventura es que cuando se arma un puerto, no solamente hay estos hechos de violencia que preceden a la construcción de esos proyectos, sino que además no se habla del daño ambiental que se hace. Entonces, para que puedan entrar los buques tienen que pasar con unas dragas y con unas cuchillas, quitando todo el coral, y todo el ecosistema marítimo se destruye, y por lo tanto pues ya no se puede pescar ahí y se daña todo el ecosistema. Y además de eso, la gente ya no puede salir pues a navegar y a pescar ahí, porque ya la Armada no se los permite, porque tienen que, o sea, es solamente territorio para los buques.
Entonces parte, digamos, de la lucha en Buenaventura es que el territorio, igual que en San Andrés, el territorio también es el mar. Entonces, este puente, cuando lo construyeron, el Invías no les quería reconocer, primero pues lo pasó por el trazado que la comunidad había hecho, que era su entrada a los caminos, digamos, de la zona. Entonces pasaron por encima de esos caminos la carretera. Esta carretera era una alternativa para que las tractomulas no tuvieran que atravesar la ciudad. Entonces es una vía por donde pasa toda la entrada y salida de carga del puerto. Aquí se habla de racismo estructural. ¿Por qué? Porque este territorio, estas comunidades y estas familias lo han ocupado desde principios del siglo XX, pero el Estado colombiano, representado tanto en la alcaldía como la gobernación o como el gobierno central, no les reconocen la propiedad de ese territorio. Entonces, cuando llegó el Invías a hacer esta vía, lo que hizo fue decir: ustedes no son dueños de esto, más o menos quítense de aquí y vamos a hacer la carretera. Entonces, ahí digamos que entra la gente de la comunidad, liderados por Don Temis y por otras líderes y lideresas, otros líderes y lideresas en la zona, a defender pues la tenencia de ese territorio. ¿Y por qué ellos no tenían títulos de propiedad? Porque para las comunidades afro e indígenas eso no funciona así, no hay una idea de la propiedad privada, y por lo tanto nadie nunca estuvo preocupado por decir esto es mío y hasta aquí voy yo, sino que se respetaban simplemente los linderos y pues todo el mundo digamos que pues conocía quién habitaba allí. Entonces hay una serie de usurpadores, de acciones violentas para que la gente abandone esos territorios, y contra eso es que lucha Don Temis, con el objetivo de que a las familias que van a verse afectadas por el paso de la vía se les reconozca pues esa propiedad y se les pague decentemente lo que se va a comprar, pero finalmente pues el Estado, digamos que no respetaba esas necesidades. Entonces este puente es, digamos, una de las victorias que ellos consiguieron en ese momento con el Invías, porque este puente parte en dos el barrio Oriente. O sea, la carretera parte en dos el barrio Oriente, y el Invías quería hacer solamente un puente peatonal, es decir, el otro lado de la vía quedaba totalmente incomunicado, no podía entrar una ambulancia, no podía entrar nada en un vehículo. Entonces una de las demandas que hace la comunidad es que esto sea un puente vehicular, y efectivamente lo logran. El puente está ahí como muy regular, casi como que no lo habían terminado, pero se logró que fuera un puente vial, y eso se le debe a Don Temis en su gestión como presidente de la Junta de Acción Comunal en ese momento. Aquí lo que ven es parte de lo que hicimos el año pasado dentro del proyecto por la defensa del territorio de Buenaventura, Archivo y Memoria de Temístocles Machado. Después del asesinato, las comunidades quedaron pues obviamente muy temerosas, y había incluso algunos líderes salieron de Buenaventura. Entonces, cuando regresamos con Oscar, pues no había, digamos, o sea, había realmente mucho miedo en la zona, y empezamos a hacer una serie de acciones. Vieron unas proyecciones que se hicieron, que básicamente lo que buscaban era volver a reunir a la comunidad, y la comunidad escuchaba la voz de Don Temis, o le mostramos también videos respecto como al puerto de Tribugá y otras cosas. A partir de esas reuniones empezó a generarse este grupo. Después ya nos encontramos con Delcy, que Delcy es una de las jóvenes que Don Temis había contactado para trabajar el archivo. Para los que no conocen mucho de Don Temis es un líder muy excepcional, porque él en la defensa del territorio construyó un archivo que tiene aproximadamente 19.000 folios, y él, gran parte de la amenaza sobre él tenía que ver con ese archivo.
porque él guardaba todos los procesos, porque en Buenaventura con la corrupción, pues del juzgado básicamente desaparecían toda la carpeta y el proceso desaparecía. Entonces don Temis empezó a guardar todas las denuncias, todos los procesos diferentes que lleva la comunidad, que son muchos, y finalmente él le pide al Centro Nacional de Memoria Histórica que se digitalice ese archivo. Ese archivo está disponible en línea para los que lo quieran consultar. Y como les digo, es un archivo sobre todo judicial de la defensa de ese territorio. Entonces, como parte de las acciones, lo que buscamos fue hacer, había como la intención de humanizar la vía, de hacer un monumento a don Temis, había como, digamos, también una gran necesidad de la comunidad de comunicar su dolor y lo que había pasado. Entonces empezaron a surgir como diferentes ideas y entre ellas digamos, armamos lo que llamamos como una especie de monumento que está expandido en todo el territorio de los 3 barrios, Isla de la Paz, La Cima y el Oriente, y la pieza principal de ese monumento es este mural, que fue muy importante porque pues, no solo la comunidad de don Temis estaba muy sentida con, pues, totalmente adolorida con lo que había pasado, sino todo Buenaventura. Entonces cuando ellos empezaron a hacer este mural, la organización es Rostros Urbanos y el pintor es José Luis Rodríguez Garcera, cuando empezaron a proyectar esto y mandaban como esas imágenes por Facebook y Instagram, estas cosas, la gente en Buenaventura reaccionó muy emocionada, porque pues esto fue como julio, finales de julio del año pasado, entonces había como pues mucho duelo en Buenaventura. No era una cosa sencilla, por ejemplo esa figura de ese señor que ustedes ven ahí parado, cuando empezaron a pintar, entonces había personas que simplemente como que no se sabía quiénes eran, había como esta tensión de, ahí digamos en ese punto específicamente hay presencia como de unos grupos al margen de la ley, entonces no se sabía quiénes eran, entonces ellos simplemente pues como que registraban disimuladamente las personas que sospechosamente se quedaban allí, y empezó luego una gran solidaridad de la gente de Buenaventura para proteger, digamos, que se hiciera el mural y también para apoyar pues que se pintara. Entonces mucha gente llegó voluntariamente. Ese carro también era, por ejemplo, carros así como con los vidrios polarizados que llegaban allí y no se sabía y se quedaban ahí como mirando. En la zona hay gente de la misma comunidad que, digamos, es parte del enemigo, o sea, que trabajan para el enemigo. Entonces hay todo el tiempo un temor con los infiltrados, y ahí ustedes vieron bocetos de lo que fue el proceso para construir el mural. También empezaron a llegar murales y ilustraciones en diferentes ciudades del país, y personas que voluntariamente en sus Instagrams y en sus cosas pasaban pues como su participación. Entonces muchos niños, jóvenes, la familia Machado que está ahí muy cerca, empezaron a ayudar a construir el mural. Ahí están José Luis, que es el que se está bajando del andamio, y Jonathan, que es de Rostros Urbanos. Entonces, este es el mural terminado. Las frases son frases de don Temis, frases que él usaba constantemente: verdaderamente esta lucha aquí no termina, y porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra, que es una de las arengas del paro también. Ahora, después de todo esto que ha pasado, la gran mayoría de los líderes y lideresas en Buenaventura tienen esquemas de seguridad. Entonces este señor que ustedes ven aquí es un escolta. Digamos que eso ha cambiado un poco el panorama de cómo, digamos, se vive Buenaventura. Y hicimos también una serie de acciones para reflexionar sobre la solidaridad y la unión que se generó en Buenaventura a partir del paro cívico. Y el 7 de agosto, que era la posesión del nuevo presidente, hicimos un encuentro espiritual en el lugar donde fue asesinado don Temis, que es su parqueadero, que se llama Los Nativos, y allí se reunieron diferentes comunidades, digamos, espirituales. Estaban pues los cristianos que hacen presencia en la zona, la señora de don Temis quería una misa que la hizo el padre Reina, que es uno de los líderes del paro,
y los musulmanes de Buenaventura, que también son una presencia espiritual fuerte, la familia. Y cuando se terminó el mural, hicimos un encuentro donde la familia, los diferentes líderes y lideresas pues hablaron de las diferentes situaciones que se viven allá. Luego participamos en Cali, en Carretera al Mar. Esto es de caldo de cultivo, las acciones. Esto fue como una catarsis para todos, agarrar a puños a este maniquí. Y también, bueno, hicimos una serie de intervenciones en el espacio público a partir de carteles y a partir de señalizaciones en los lugares que son, digamos, territorio comunitario, porque como vieron había una imagen de una cancha que estaba construyendo una casa. Allá pasan cosas así, o sea, alguien vende un lote en la mitad de una cancha de microfútbol y entonces a la comunidad le toca llamar a la policía, hacer todo el proceso para revertir ese tipo de acciones de usurpadores que se quieren robar el territorio comunitario. Estos son los espacios comunitarios que intervenimos. La caseta de Isla de la Paz, que es la caseta comunal, que son espacios que ellos han construido pues con mucho esfuerzo. La caseta del barrio comunal del barrio La Cima. Este puente, que es una de las victorias de la comunidad, construir este puentecito que parece muy sencillo, pero que realmente es crucial para pasar esa quebrada. Esta es la cancha de microfútbol que se querían robar. Entonces hicimos este tipo de señalizaciones para que quienes llegan nuevos a la zona conozcan pues, que estos son terrenos comunitarios. Esta es la cancha del barrio Isla de la Paz, que ya se la habían robado. Como ustedes ven, tiene un recebo para aguantar peso de containers. Entonces lo que decíamos ayer era que esta es como la cancha de fútbol mejor cimentada del país, porque esto tiene unas capas impresionantes para aguantar ese peso. Pero Don Temis y la comunidad lograron que esta cancha retornara, y ahí esperan construir el futuro polideportivo Temístocles Machado. Entonces esto es como, bueno, todo el proceso con los diferentes líderes y lideresas montando estas señales. Este es el lugar de emplazamiento del monumento a Temístocles Machado, que fue el parqueadero donde él fue asesinado. Este es el parqueadero. Esto inicialmente era una finca. Entonces, como ustedes ven y como pudieron ver en varias fotos, cuando hay descarga de los buques, pues estos son torres de containers que cambian, digamos, como el panorama, o sea, están rodeando totalmente a la comunidad. Por ejemplo, eso que se ve allá al fondo de la cancha era como la salida que ellos tenían para ir al estero a bañar, o sea, como al balneario de la comunidad, y ahora ya no hay paso porque unos usurpadores se cogieron ese terreno y ya no hay cómo llegar hasta allá. Entonces, ese es un poco el panorama alrededor, digamos, cómo luce el territorio. Estoy señalizando el mural. Listo. Yo creo que... Agradecerles a todos por esta oportunidad que nos da de dar a conocer verdaderamente la problemática de nuestra ciudad, que responde a unos intereses económicos. Buenaventura es una tierra de gente pacífica, una tierra de gente amable, una tierra de personas culturalmente con muy buenos principios. Entonces, hoy este ejercicio, esta compilación de todo lo que ya hemos contado, obedece a poder fortalecernos como comunidad, obedece a poder generar en nuestras nuevas generaciones una alternativa diferente a lo que brinda el conflicto armado y el consumo de sustancias a través del arte, a través del archivo, a través de la memoria que se puede recopilar, y poderlo hacer de una manera muy creativa. Por eso está el tema de mural, por eso está el tema de las señalizaciones, porque es una herramienta que estamos brindando a nuestras comunidades de empoderamiento.
También agradecerles porque conocer una verdad pues también nos hace libre, y también ustedes que no son de Buenaventura, conocer estas verdades, empiezan a entender un poco más el contexto y a cambiar ese panorama o ese foco que se tenía en nuestra ciudad. Vamos a sacar un tiempo para preguntas, entonces si alguno desea hacerla, esta es la oportunidad para realizarlas. Terrenos que han sido víctimas de despojo. Como hay un recrudecimiento de la violencia hoy a cargo del nuevo gobierno, el cual pretende construir un complejo económico para Buenaventura, y la primera etapa consta de 49 hectáreas. En ese mismo sector, eso es lo que sigue, seguir diciendo aquí estamos y esta es la forma con que nosotros nos vemos y este es el desarrollo que proponemos con la gente. ¿Por qué? Porque viene el complejo económico y necesitamos estar preparados y todavía seguimos siendo insuficientes, es decir, hay que involucrar a más personas, pero no con el ánimo de la emoción visceral de defendernos, sino conscientes de qué vamos a hacer. Además, no todos podemos hacer lo mismo. Entonces, mientras hay unos negociando, construyendo documentos en el tema jurídico, con el acompañamiento de los abogados, hay unos muy comprometidos aquí en Bogotá con el tema, entonces poder hacer también lo social, lo cultural, con estas iniciativas como Emprendedores Jóvenes por la Paz, el cual hace parte de la compañera Delcy, y desde la universidad también hacemos nuestra parte, de la Universidad del Pacífico. Gracias a Dios he contado con el apoyo de la universidad para tener unos cursos claros como socioantropología de la realidad nacional, como grupos étnicos, como intervención, porque si a mí me asignan una materia que nada que ver con lo que estoy haciendo, pues también queda como difícil, pero igual se transforma o se hace. Entonces seguimos haciendo la tarea. Por lo menos yo y los que estamos aquí, y muchos de nosotros no nos estamos yendo del país ahora, pues tal vez a seguir contando eso que estamos haciendo, ¿no? Pero sí necesitamos mucho de ustedes también para que visibilicen que en Buenaventura, además de ver las ballenas y de comer delicioso la comida de mar, se presentan estas situaciones que tienen que ver con el país y su economía. Bueno, tú hablabas sobre el proceso paro y todo lo que eso implica y todo lo que hay que seguir haciendo, ¿sí? Bueno, hay una forma de trabajo que se viene realizando y a través de las mesas, diferentes mesas que se han creado, diferentes comités, y este comité, como lo decía anteriormente nuestra compañera, el paro está suspendido, es decir, que el gobierno sigue dialogando y debe seguir sentándose con estas mesas temáticas para poder llevar a cabo cada uno de esos puntos que se acordaron ese 6 de junio. Sin embargo, no ha sido fácil, y menos con este cambio de gobierno. No ha sido fácil y es una lucha y una pelea que hay que seguir dando como comunidad, y aún así seguir diciendo aquí estamos, porque la otra lectura que se hace por parte del Estado es que no hay comunidad. Entonces hay unas personas, pero no estamos siendo reconocidos como comunidad, entonces no se están teniendo en cuenta. La idea de este ejercicio y de estas mesas es poder trabajar y construir un desarrollo pensado para las comunidades y con las comunidades. Esa es la tarea que hoy por hoy Buenaventura tiene. Pues no todos estamos involucrados en todo, sino desde nuestros saberes y nuestras potencialidades, fortalecer cada uno de estos ejes temáticos para que se pueda llevar a cabo. Deseoso de que este gobierno pueda responder a esas necesidades y esos compromisos que ya están estipulados. Ese es el ejercicio que hoy nos resta, y seguir haciendo resistencia porque no nos queda de otra.
han generado muchos mecanismos de despojo. Cuando no es jurídico es a través del conflicto armado, y por fortuna hemos entendido que ese es un patrón de conducta, y nosotros hemos creado otras alternativas también de resistencia para poder decir: de aquí no nos vamos y vamos a seguir dando la pelea jurídica, pero también física, emocional y espiritual. A continuación, como que el último minuto para dejar la reflexión de lo que quería don Temis con este legado. Son los jóvenes de las universidades que están transformadas para generar un cambio en este país y de mentalidad, con unos jóvenes más investigativos, más revolucionarios. Pero es que hay cuestiones técnicas. Son los jóvenes de las universidades que deben de ayudar a transformar para generar un cambio en este país y de mentalidad, con unos jóvenes más investigativos, más revolucionarios, no tan conformistas, no que nos tengamos que adaptar a que los de allá tienen la razón, a que son ellos que tienen que manejar este país y nosotros ser los borregos, a no dar una educación digna, es tenernos marginados, olvidados y que no conozcamos nuestros derechos. Al generar el terror es para obligarnos a huir y que tengamos que dejar nuestro territorio. A no dar empleo es a obligar a mucha gente a irse de la ciudad, porque el territorio que más vale en este país está en el Pacífico. El Estado colombiano, que sabe que estos territorios son de los indígenas y de los afro, y que verdaderamente nosotros tenemos muchos arraigos porque son terrenos ancestrales, hoy están claros ellos en que la única forma que nos pueden arrebatar, desplazar, intimidar o hacer más miserios es ellos mismos imponiendo la fuerza a través de los grupos al margen de la ley para desplazarnos y apoderarse de ellos, nuestro territorio, y así venía a ser su proyecto sin participación del pueblo. Qué bien sería que si nosotros como afro o los indígenas somos dueños de los territorios, pues sería digno de una forma lo más clara y no ser tan inhumano, porque si nosotros hemos vivido décadas sobre décadas dándole la vida, no puede ser que hoy que llega el desarrollo nos tengan que despojar, sacar y traer un desarrollo que solamente lo consideran desarrollo para ellos, construyendo los macroproyectos portuarios, pero a nosotros desalojándonos sin derecho de nada. Donde lo más digno, si fuera un país justo, un país igual, lo más digno era involucrar a los verdaderos propietarios nativos dentro del desarrollo para que sean parte del desarrollo y así mejorar su nivel de vida y no desplazarlo, quitándole sus derechos a mandarlo a otros recónditos de la selva para empezar de cero. Bueno, muchísimas gracias. En este momento los invitamos al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para estar en la acción que va a hacer la artista brasilera J. Mombasa frente a los columbarios. Es bastante sencillo ir. Aquí, pues quien quiera puede tomar un taxi acá y coge la tercera y va por la 26, calle 26 con 19, o también vamos a salir unos grupos caminando, entonces podemos ir juntos. Gracias y muchas gracias.